Bueno, buen día para todos y para todas. Doy la bienvenida a los invitados que nos acompañan el día de hoy, a los integrantes del comité académico de esta cohorte número 13, a los estudiantes de esta cohorte que se conectan desde diversos países y territorios de Colombia y del mundo, a las personas que ven esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Hoy es el Día de la No Violencia y nos sumamos a la iniciativa 24-0, que significa 24 horas, 0 muertes violentas. Les invitamos a trinar con el hashtag numeral hasta que amemos la vida y a participar en la agenda cultural y académica que se estará transmitiendo a través de redes sociales. Mi nombre es Claudia Patricia y soy la coordinadora académica del Diplomado por la Paz, proceso que hace parte de la Escuela de Paz del Eje Cafetero. Quiero agradecer a nuestros invitados por aceptar este diálogo, a la doctora María Cristina Valderrama, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien hizo posible este encuentro y diálogo con nuestros invitados, y por supuesto a la profesora Claudia Mónica Londoño por su acompañamiento y compromiso en este proceso. Nuestra sesión de hoy tiene por nombre Una mirada a la paz desde el contexto internacional. En esa medida tendremos dos invitados muy especiales que hacen parte de esa comunidad internacional que fue fundamental en la fase de negociación del acuerdo de paz y que es vital, por supuesto, en su implementación. De manera muy general, quiero resaltar el papel de la comunidad internacional en diversas fases, como la negociación misma del acuerdo de paz, su implementación y verificación, y por supuesto, en esta fase de transición o posacuerdo. La comunidad internacional ha participado desde diversas rutas o procesos como garantes y acompañantes de la negociación del acuerdo, como garantes en el desarme y en la entrega de armas, en los temas asociados a la justicia transicional y restaurativa, en el acompañamiento en la fase de implementación y verificación, y en el proceso de financiamiento y acompañamiento técnico a los proyectos productivos de las personas que se acogieron al acuerdo de paz y que hoy se encuentran ubicadas en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación o los nuevos puntos de reagrupamiento. Es necesario resaltar la participación de la comunidad internacional en aspectos académicos absolutamente valiosos, como el que tendrá lugar el día de hoy, y que son muy necesarios para abrazar la paz y acompañar este ejercicio de persistencia en la construcción de paz. Hoy tan necesario en una sociedad dividida y polarizada, con tantas desigualdades y violencias persistentes, en el que la parca a veces pareciera no querer alejarse y se ensaña con el asesinato de líderes sociales y excombatientes. Sin más preámbulos, quiero presentarles la metodología del día de hoy. En la primera parte, nuestro primer invitado hará su presentación. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas. En la segunda parte de esta sesión será un diálogo con nuestro segundo invitado a partir de unas preguntas orientadoras. Y cerraremos con una sesión de preguntas por parte de los asistentes. Doy la bienvenida entonces al profesor Stefan Peters. Él es politólogo, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Kassel. Tiene un segundo doctorado superior en Ciencias Sociales de la misma universidad. Actualmente es el director del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, y director de la Cátedra de Estudios de Paz en la Universidad de Gießen. El profesor Peters nos hablará el día de hoy de la paz en tiempo de coronavirus. Bienvenido, doctor Peters. Le invito a hacer su presentación. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación a ti, a Mónica, a María Cristina. Muchas gracias a todos ustedes por el interés en esa presentación que ahorita voy a empezar a compartir pantalla y les pido que me confirmen brevemente cuando lo pueden ver. Ya se ve bien. Ok, buenísimo. Bueno, lo que yo quisiera hoy en aproximadamente, ojalá quizá incluso un poco menos de 40 minutos, compartir con ustedes son algunas ideas sobre en qué estamos en esa situación tan preocupante, tan particular de la pandemia y qué significa esa pandemia del coronavirus para la
construcción de paz en Colombia. En primer lugar, por supuesto, hubo un tiempo prepandémica, un tiempo antes de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos decir muy generalmente? Y no me quiero detener mucho ahí, pero ¿qué podemos decir sobre un balance de la implementación del acuerdo de paz en Colombia? Creo que, en primer lugar, no hay que tratar de pintar algo en blanco o negro, sino, digamos, siempre tenemos ambigüedades en esos tipos de procesos de paz, y eso también es cierto para para el caso colombiano. Podemos decir, a mi juicio, que es una paz, un balance claro-oscuro, con algunos avances importantes que creo que sí hay que señalarlos. En primer lugar, el desarme, la demovilización y también hasta cierto punto la reincorporación de excombatientes, que si lo comparamos especialmente con otros procesos a nivel internacional, sin decir que no haya ningún tipo de problemas, pero hay que decir que sí fue exitoso. Quizá en eso de la reincorporación tenemos también mencionar los grandes problemas que hay en términos económicos, sociales y lamentablemente también en términos de seguridad para los excombatientes. También hay que decir, y allí nuevamente el tema, que sí tenemos una reducción del número de víctimas que al inicio parece normal en un proceso de paz, pero créanme que no es siempre normal si lo comparamos con otros procesos internacionales. Pero nuevamente, lamentablemente hay que decir, hay que poner un pero a eso, y es justamente la situación de seguridad de excombatientes, de líderes y lideresas sociales, de defensores y defensoras de derechos humanos, y lo que vimos hace unas semanas también de muchas más personas. También podríamos decir que el proceso electoral de 2018, o sea, un proceso electoral que el primer proceso electoral después de un acuerdo de paz siempre es como un punto álgido, y allí también podemos decir que sí tuvimos un proceso electoral que tuvo sus problemas, sí los tuvo, pero que en términos generales podemos decir que ya es como un logro que podemos tener ese proceso electoral tal como se dio. Creo que también hay que decir que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con la JEP, con la Comisión de la Verdad, con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, está funcionando. Tiene muchas críticas, tiene muchos hasta sabotajes por algunos sectores políticos, pero a pesar de esas complicaciones, funciona, hace un trabajo muy, muy importante, y creo que también muy, muy exitosa. Y también hay que decir, si ustedes miren las discusiones internacionales sobre justicia transicional, todo el mundo mira a Colombia en ese momento. Eso, digamos, por el proceso de paz, por supuesto, pero también desde la academia lo que podemos decir que hay como mucho interés en ese sistema integral, en ese sistema de justicia transicional, y eso también porque es un sistema muy complejo, eso sí, pero también muy completo, y que pone especialmente énfasis en las víctimas, pone las víctimas en el centro del proceso de justicia transicional, tiene enfoques diferenciales, tiene también una visión del exterior, o sea, de los colombianos en el exilio, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad. O sea, son muchos puntos que ya son y serán en el futuro como un modelo que claramente habrá adaptaciones, pero para otros procesos de paz. Y creo que también mencionar los avances en el desminado humanitario en los territorios. Sin embargo, creo que también tenemos que hablar de estancamientos, retrocesos. Esa semana creo que fue cuando vimos el informe de la Procuraduría, que también hace como ese balance. Sí, o sea, hay avances, pero también hay problemas. Tenemos el Instituto Kroc con sus informes, y por supuesto también evaluaciones más cualitativas, no tanto en cifras como generalmente en el Instituto Kroc. Pero creo que lo que en primer lugar hay que decir, y especialmente en el día de hoy de la no violencia, que lamentablemente eso de 24/0, eso
lo que debería ser la normalidad de todos los días, lamentablemente tenemos que decir que sería algo excepcional. Y, o sea, ustedes conocen esas discusiones sobre los números. Yo creo que a veces, por supuesto, los números son importantes para las discusiones políticas, pero al mismo tiempo lo que creo que no se puede discutir es que hay mucha violencia en el país, que hay mucha violencia, o demasiada violencia, y que hay víctimas, excombatientes, víctimas de personas que tienen activismo político, víctimas de personas que se involucre en la construcción de paz, y eso es algo que sumamente doloroso, y a veces tampoco debemos olvidar que las cifras son los asesinados, pero detrás de eso hay como muchas amenazas, hay como muchas amenazas que hacen que personas tienen que salir de su casa, salir de su país, salir de su región. O sea, todo eso es lamentablemente mucho más grave que son las cifras de las asesinadas, que por supuesto es lo más horrible. Si pensamos en la reforma rural integral, el punto 1 del acuerdo, allí creo que lamentablemente tenemos que decir que vamos avanzando a paso de tortuga, y que eso es uno de los puntos que más allá voy a retomar, pero creo que allí tenemos un punto álgido que hace que tenemos serios problemas en la construcción de paz, que está vinculado con el tema de los cultivos ilícitos, que nuevamente también está vinculado hasta cierto punto, no totalmente, pero también hay como, por supuesto, vínculos con la violencia. Y otro punto que quizá no está tan en el centro del proceso del acuerdo de paz, pero creo que también tenemos que hablar, es el tema del medio ambiente. Hablando o exagerando, bueno, no, quizá no exagerando, pero poniéndolo en términos un poco más álgidos, uno podría decir que el medio ambiente es una víctima de la paz. Si vemos a deforestación, si vemos especialmente en la Amazonía, pero no solamente en la Amazonía. Ahora bien, pensando en la paz en tiempos de coronavirus. O sea, creo que sabemos que el mundo en términos generales, y ahí no solamente hablando de Colombia, sino de muchos otros países, incluyendo a Alemania, incluyendo a otros países de Europa, Estados Unidos, etcétera, podemos decir que claramente antes del coronavirus el mundo seguramente no era un paraíso. Tuvimos muchísimos problemas, tanto sociales como también de la violencia que conocemos de Estados Unidos, también de Europa, en esas campañas Black Lives Matter, que en ese año estuvieron como muy, muy presentes también. Y quizá en términos generales podemos decir que el coronavirus sí ha cambiado muchas cosas, pero quizá no tantas. Quizá más bien ha agudizado esos problemas, ha hecho los problemas mucho más fuertes, pero, y por supuesto también hay como nuevos problemas en términos de salud, pero muchos de esos temas ya había antes, pero ahora con el tema de la pandemia lo vemos muchísimo más fuerte. Si pensamos sobre el tema de la paz en tiempos de coronavirus, también hay que decir que hubo como esperanzas. Al inicio, incluso en la revista Foreign Affairs de Estados Unidos, como una de las revistas más importantes en política internacional, a nivel internacional, se hablaba de la posibilidad de una paz epidémica. O sea, que una situación de una pandemia podría llevar en términos internacionales a aumentar o a abrir espacios de llegar a más paz en diferentes partes del mundo. Y seguramente ustedes también saben que desde la ONU hubo como estos llamados a ceses de fuego al inicio, también por parte del ELN, acá en Colombia también ese cese de fuego. O sea, había como esa idea que, bueno, ahorita con la pandemia tenemos que sumar fuerzas para combatir esa pandemia, y tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación muy grave desde el punto de vista humanitario, y entonces que por favor dejemos las guerras y avancemos hacia la paz. Creo que hoy en día, lamentablemente, tenemos que decir que esa esperanza, sí, o sea, no se cumplió.
También esas imágenes de excombatientes fabricando tapabocas, hubo como bueno, esas formas como donde creo que son mensajes muy importantes, tanto de esperanza, pero también de ver que ahí son parte, por supuesto, de la sociedad, son parte de la sociedad que se preocupen, que se quieren involucrar. Y otro punto también, eso había como mucha discusión al inicio, qué significa esa pandemia con todos los problemas económicos sociales en todos los países del mundo para el apoyo de la comunidad internacional para el proceso de paz. Lo que yo veo es que la comunidad internacional sigue firme en el apoyo del proceso de paz en Colombia. Eso es algo que creo que hay que destacar porque, digamos, sabemos que eso hubo como muchas dudas si realmente van a reducir presupuestos, van a reducir el apoyo y parece que sí mantienen ese apoyo y eso creo que son puntos importantes y sí, o sea, que dan esperanza. Sin embargo, yo no quiero estar acá para, digamos, echar flores o para hablar, digamos, de cosas positivas cuando creo que el panorama es muy preocupante y creo que tenemos que hablar sobre los problemas con los cuales nos estamos enfrentando. Y quisiera en esa presentación enfocarme en 4 temas. El tema de la justicia transicional, el tema de la violencia, el tema de la tierra y el medio ambiente y el tema que a mi juicio es el tema álgido, es un poco el tema central cuando hablamos sobre el proceso de paz, que a mi juicio no se habla lo suficiente en relación a la paz, que son las desigualdades sociales que ya al inicio ustedes han mencionado en la presentación del día de hoy. Y yo incluso diría que si no hablamos de las desigualdades sociales tan extremas, tan tremendas en Colombia, va a ser muy difícil llegar al objetivo de una paz estable y duradera. Y por supuesto no se trata solamente de hablar de eso, sino de trabajar para reducir las desigualdades sociales. Pero quisiera empezar con la justicia tradicional, o sea, con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Qué significa la pandemia para ese sistema, para las instituciones, la JEP, la Comisión y la Unidad de Búsqueda? En primer lugar, creo que no nos puede sorprender que todas las dinámicas de esas instituciones han cambiado fuertemente. Como lo mismo ha pasado para, digamos, todos y todas ustedes y nosotros, digamos, en la cotidianidad. Por supuesto, el teletrabajo significa que, o sea, que en buena parte hacen esas instituciones, significa que ciertas cosas no se puede hacer tal como estaba planificado. O sea, tenían que, para usar esa palabra que se usa tanto en esos días, tenían que reinventarse. Eso lo hicieron creo que bastante exitosamente, pero sin embargo hay como ciertos puntos que no se puede hacer tal como estaba planteado. Un punto que ya mencionaba al inicio, que es como un punto tan central y tan importante de ese sistema integral de la justicia transicional en Colombia, es la participación de víctimas. Pero ¿cómo las víctimas van a participar? ¿Cómo las víctimas van a participar haciendo informes, coleccionando reuniendo la información cuando no pueden salir de la casa? Cuando el tema de trabajar desde la casa con datos, sabemos que allí nuevamente el tema de la desigualdad, de la conectividad es tan fuerte y justamente buena parte, no todos por supuesto, pero buena parte de las víctimas justamente son víctimas que viven en situaciones rurales o en los barrios desfavorecidos o marginalizados de las grandes ciudades, donde justamente tenemos esos problemas. Lo mismo con los testimonios para la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Tanto acá en Colombia como también en el exterior, donde también tenemos como muchos colombianos en el exilio que quieren dar testimonios, pero que hay como no solamente problemas de conectividad, sino también problemas de seguridad.
O sea, nosotros acá estamos en la plataforma Zoom, pero también sabemos todos esos debates sobre qué tan seguros son. En esos espacios, por supuesto, eso da igual, pero en espacios donde se trata de información muy delicada, ya es un tema que creo que hay que tener muy, muy en serio, todos esos temas también, que son barreras para la participación. Lo mismo tiene que ver con la investigación propiamente dicho en el territorio, que no se pudo hacer, que hubo que parar esos procesos. Y especialmente cuando hablamos de la búsqueda de personas desaparecidas, por supuesto, esa pandemia también significó un freno y además un problema con respecto a los cementerios, donde muchos de esas personas están sin identificación y donde hubo mucha preocupación y sigue habiendo mucha preocupación que allí puede haber para el futuro pueden generarse problemas para el trabajo, bueno, impedimentos para el trabajo de la comisión. También el tema de todos los diálogos que, o sea, sí podemos hacer esos espacios virtuales y creo que esos son herramientas muy, muy valiosas, pero al mismo tiempo reconocimiento y reconciliación a través de una pantalla donde uno no se puede dar un abrazo, no se puede, digamos, tener esa cercanía humana, que simplemente hay cosas que no podemos transmitir de la misma forma a la virtualidad, que creo que todos nosotros sabemos eso y esos son como problemas que especialmente en la Comisión de la Verdad nos estamos enfrentando. Y ahí estuve un poco rápido. Y por supuesto, allí también es el tema de la seguridad de los comparecientes. Por ejemplo, hubo ideas, bueno, pero para mantener posibilidades de participación, entonces, ¿por qué no hagamos algo y demos unos equipos, o sea, unos tablets, unas computadoras a las personas que no tienen esas herramientas para cerrar esa brecha digital y para darles la posibilidad que participen? Pero eso en algunos lugares puede funcionar, en otros puede significar graves problemas de seguridad, porque los actores armados están en esos lugares y no tienen ningún interés que la población se involucre para buscar la verdad y la justicia. Entonces, todos esos temas que por supuesto también había antes, pero con la pandemia se han agravado muchísimo. Un segundo punto es el tema de la violencia, de la cual, bueno, ya hablé y al inicio y que vemos que se está recrudeciendo. El control territorial en Colombia creo que siempre hay que, eso es algo que ustedes todos saben, pero a nivel internacional no necesariamente, que cuando se habla de Colombia quizá ya estamos cometiendo el primer error, porque es como tan diversa la situación en diferentes partes de Colombia, que no es lo mismo en el eje cafetero como en el Catatumbo o como en la costa pacífica, y incluso en el eje cafetero habría que distinguir mucho. Esas son cosas que ustedes saben, pero que a nivel internacional muchas veces uno no sabe. Y entonces también tener en cuenta que sí, puede ser que en algunos lugares la situación de seguridad está relativamente bien, pero en otros no, y lamentablemente vimos ese control territorial de grupos armados al margen de la ley. Vimos también los muy dolorosos, muy terribles noticias de los masacres, sean esos a jóvenes, pero son jóvenes, generalmente jóvenes en lugares remotos, en lugares rurales. Vimos también de excombatientes, de personas, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas, pero también vimos en las ciudades hace unas semanas esa fuerte violencia, una violencia que por parte de las fuerzas de seguridad, que parecen que muchas veces bueno, parecen más bien fuerzas de inseguridad con un uso de violencia totalmente desproporcional, donde vemos que hay también cosas que por supuesto hubo antes, déficit de derechos humanos en fuerzas de derechos humanos, de seguridad, tanto la policía como, bueno,
ese famoso SMART, y también en el militar, que eso, digamos, si lo vemos desde la perspectiva internacional, no nos puede sorprender. Claramente en un contexto de guerra, eso, digamos, esa forma de entrenar a esas fuerzas de seguridad es otra que en una situación que no sea de guerra. Pero digamos, si estamos en esa transición, creo que también tenemos que pensar en cambiar esa forma de entrenar a las fuerzas de seguridad, a poner mucho más fuerte el tema de derechos humanos, y eso es un tema que tiene que venir, por supuesto, de la política. Allí creo que también estamos, claramente, también hubo manifestaciones con violencia, sí, es cierto, pero creo que el Estado, o no creo, es algo que sabemos que el Estado tiene esa situación, que el Estado tiene que cuidar los derechos humanos, y muchas veces es el Estado justamente que está violando los derechos humanos, lo que vimos también en esas últimas semanas. Y quizá lo peor es que tenemos mensajes de justificación cuando son cosas que a mi juicio no son justificables. Y allí uno podría decir, o sea, en esos días quizás hacer un pequeño homenaje a Aquino, que a mí me parece que eso, esa mujer, según lo que yo entiendo, algunos me dijeron que se llama Holmes Trujillo para evitar cualquier malentendimiento. Eso no es cierto, pero ahí parece un poco como la respuesta por parte de las autoridades a una protesta, que quieren paz, pero usan la violencia, y la violencia totalmente desproporcional. En tercer lugar, el tema del medio ambiente. Lo que vemos es, y nuevamente eso hubo antes, una deforestación que en el último año, lo que ven allí a la derecha, en el 2019, ha bajado. Pero ojo, si miramos los niveles, siguen siendo muy altos y muy, muy preocupantes. Y además, en esa pandemia, yo por lo menos todavía no he visto los datos, pero lo que dicen los colegas que trabajan, especialmente en la Amazonía, dicen que no, allí ya no hay mucho menos control, hay mucho menos presencia del Estado, y lo que está pasando es que se está aumentando la deforestación. Pero la deforestación es un punto, el otro punto es la pérdida de la biodiversidad, que va a la mano con la deforestación, y ustedes saben que Colombia es uno de los países, de los 5 países megadiversos del país, del mundo, perdón, y entonces esa biodiversidad es un patrimonio, digamos, de la humanidad, y también es un tesoro que tiene ese país, y que estamos, bueno, sacrificando, que estamos perdiendo. También otros temas de contaminación, o sea, el tema del medio ambiente no es solamente deforestación, también hay otras formas de contaminación, y todo eso tiene que ver con el modelo de desarrollo que está, o que tenemos en Colombia, que desde hace, bueno, ya un poco más que 10 años, como 12 años más o menos, se habla mucho sobre el tema del extractivismo. Y sí, Colombia es un país muy extractivista, y ese extractivismo justamente lleva consigo esos problemas de deforestación, de problemas ambientales, de otro tipo de contaminación, de pérdida de biodiversidad, pero también el tema de la concentración de la tierra, y allí nuevamente estamos en el tema de las desigualdades. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de tener, ahí me falta la palabra, digamos, de tener allí las vacas de una forma muy extensiva, o sea, que requiere mucho espacio, que es muy poco productivo, y que tiene que ver, o sea, que es uno de los factores de la concentración de la tierra. También la especulación de la tierra, que, bueno, es otro de los temas que llevan a deforestación, por ejemplo. Y por último, y eso es el tema donde quiero detenerme, si tengo el tiempo, un poco más, es justamente el tema de las desigualdades sociales. Lo que ven allí no es de Colombia, pero podría ser de Colombia. Eso es Sao Paulo de Brasil, pero seguramente ustedes conocen fotos, conocen situaciones similares, porque yo creo que sí, en Colombia hay mucha pobreza,
es cierto y la pobreza es un problema, pero yo creo que tenemos que hablar más bien de las desigualdades y no entre comillas, solamente de la pobreza. Porque, digamos, la pobreza es una parte, pero también tenemos que decir que Colombia como tal no es un país pobre. Colombia es un país muy desigual. ¿Qué son las desigualdades sociales? Bueno, las desigualdades sociales, allí sí pongo una definición de Krekel, que es un sociólogo alemán, que dice que, bueno, desigualdades sociales lo podemos entender como relaciones sociales en las cuales las posibilidades del acceso a bienes y o posiciones sociales que están relacionadas con desigualdades de poder y o posibilidades de interacción muestran limitaciones duraderas y que, por lo tanto, perjudican o favorecen las oportunidades de vida de individuos, grupos sociales o sociedades. ¿Qué quiero decir con eso? En primer lugar, desigualdades sociales sí tiene que ver con plata, tiene que ver con recursos económicos, pero no solamente. También tiene que ver con poder y posibilidades de interacción, que muchas veces está vinculado, pero no siempre. También desigualdades sociales, lo que dije antes, que muchas veces hablamos sobre la pobreza y tenemos en la academia, no solamente en Colombia, en todo el mundo, tenemos miles de estudios muy buenos sobre la pobreza. Pero también tenemos que mirar al otro lado y allí realmente, por lo menos en la academia, pero también en otros espacios, nos falta mucho de saber. O sea, ¿qué significa? ¿Quiénes son las élites? Eso a lo mejor se sabe, pero ¿cuáles son sus modos de reproducción? Eso creo que también es algo que tenemos que discutir cuando hablamos de desigualdades sociales. O sea, también tenemos que mirar hacia arriba y quizá uno de los problemas es, un problema por supuesto, es que muchos, demasiados, casi no tienen nada, tienen demasiado poco, pero quizá otro tipo del problema es que algunos tienen demasiado. Y eso, por supuesto, otras preguntas que se plantean que no se puede plantear cuando uno habla, entre comillas, solamente de la pobreza. Y lo otro es que hay que pensar en individuos, pero también en grupos sociales y sociedades que podría ser desde una perspectiva más global, norte-sur. Pero en grupos sociales hay como las clases sociales o los estratos, como en Colombia son tan institucionalizados que incluso uno sabe cuando llega la factura del gas de qué estrato uno es. Pero también de las llamadas desigualdades sociales nuevas, que no son nuevas, solamente que las ciencias sociales los hemos descubierto hace relativamente poco, que son, bueno, género, etnicidad y también desigualdades socioterritoriales, tanto dentro de las ciudades como entre la parte urbana y la parte rural. Y entonces allí, por supuesto, también hay que pensar no solamente en esas categorías aisladamente, sino en su conjunto, en sus implicaciones, y allí estamos en el tema de la interseccionalidad. Entonces podemos decir que hay como personas que tienen, sí, diferentes discriminaciones múltiples que se aumentan, que se acumulan, como por ejemplo una mujer de la zona rural, una mujer afrodescendiente de la zona rural pobre, o sea, ahí tenemos mucha acumulación de desigualdades negativas, pero también podemos hablar de privilegios que se acumulan, por ejemplo, un hombre blanco de la capital o incluso de otro país del norte global, quien les está en ese momento hablando. Y si miramos al nivel, eso quizá no conocen esa y quizá no es la más actual, pero digamos allí no cambia tampoco tan rápidamente ese mapa. Allí ven el mundo según los países más desiguales del mundo, y lo que ustedes seguramente saben, que Colombia no es campeón del mundo en desigualdades sociales. Allí son las desigualdades del ingreso, que es una de las formas de medirlo. Hay otros también, pero Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, según ese famoso índice Gini. El índice Gini es el índice para medir desigualdades sociales que es más usado, tiene miles de problemas, quizás es el menos útil. En ese mapa, por ejemplo, lo que ven es que cada país tiene
tiene un color, pero lo que no vemos es que dentro de los países también hay como diferencias en los niveles de desigualdades sociales, por ejemplo. Entonces, allí tampoco vemos lo que tiene que ver con, con otros tipos de desigualdades, como por ejemplo justamente lo de género, lo de etnicidad, etcétera. Y lo que tampoco vemos allí son, por ejemplo, eso que es la concentración de la riqueza, cuánto tiene el 1% más rico, y allí vemos que en Colombia hay como mucha concentración de la riqueza. Tampoco vemos el tema de la desigualdad de la tierra, donde dentro de América Latina, que es la región, sigue siendo la región junto con el sur de África subsahariana más desigual del mundo, y donde en términos de la tenencia de la tierra, América Latina, bueno, por razones que tendríamos que hablar ya acercándonos al 12 de octubre del tema del colonialismo, o sea, tiene legados coloniales, por supuesto, allí como una distribución de la tierra muy desigual, y Colombia también con una de las desigualdades de la tenencia de la tierra más desiguales en esa región. Y allí eso es algo que esa lámina siempre me parece muy, muy llamativo, porque lo que vemos allí son las diferencias en las desigualdades sociales según los departamentos, pero no me interesa si, o sea, en ese momento no me interesa tanto si Antioquia es más o menos desigual que Sucre, sino más bien lo que me interesa es lo que ven allí generalmente en la parte del occidente, del suroccidente, que es blanco, no hay datos. Y, o sea, medir un índice Gini no es tan complicado. O sea, son cosas que no hay datos para, creo que es más o menos como una tercera o una cuarta parte de los departamentos del país. ¿Qué quiere decir de eso? Que ahí el Estado tiene una presencia muy, muy débil en cuanto a, o sea, ni siquiera sabe algunos, o ni siquiera tiene datos para algunas estadísticas que uno podría decir que son fundamentales. Entonces, eso creo que nos muestra esas desigualdades socioterritoriales de una forma muy, muy clara, que esos parece que siguen siendo los departamentos del país que son o que siguen siendo olvidados por el Estado, especialmente cuando hablamos de infraestructura social, de infraestructura que no sería militar. Y un último, y con eso creo que es ya la última lámina de estadísticas, y me disculpo ya desde ese momento por tantas estadísticas, pero esa estadística es brutal. Es de la OCDE de 2018 y pregunta por, o sea, lo uno es la desigualdad, digamos, del ingreso, de la concentración de la riqueza como una foto, tal como está ahorita, pero eso no nos dice nada sobre la posibilidad de ascender socialmente. Allí la OCDE preguntó cuántas generaciones se requiere, es un promedio, y hay muchos, allí sí es problemático la forma como se puede medir, pero cuántas generaciones se requiere para ascender socialmente del decil más bajo, o sea, de los más pobres, no volverse rico, sino ascender a un ingreso medio, o sea, uno podría quizá decir de tener una vida digna. Y allí vemos que en Colombia son 11 generaciones. Según uno podría discutir cuánto es una generación, y de hecho eso depende mucho del contexto. O sea, la generación no es lo mismo en Colombia como en Alemania o en Japón. La OCDE habla allí de una generación de 30 años. Entonces, no soy matemático, pero estamos hablando de más que 300 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No hay movilidad ascendente. Por supuesto hay excepciones, por supuesto hay futbolistas, hay ciclistas, hay lo que sea que pueden, y hay también otros en otras formas, siempre hay excepciones, pero si miramos las cifras podemos decir que eso es un país donde las desigualdades sociales no solamente son extremas, sino son cimentadas. Y eso también tiene problemas en cuanto a, por ejemplo, violencia o la criminalidad, porque muchas veces a lo mejor uno no conoce esa estadística, pero uno sabe cómo se materializa.
Y entonces allí, si yo no tengo oportunidades, quizá, sin decir que eso sería la única explicación, pero quizá esas formas de tener acceso a bienes materiales a través de la criminalidad podría volverse más atractivo porque otras posibilidades parece que no los hay. Entonces, para ir cerrando, si en ese momento tenemos, o sea, si tenemos esos problemas, seguramente hay más problemas, desafíos, pero ¿qué podemos decir al respecto? Tenemos en esa crisis, que es una crisis mundial, que es una crisis muy fuerte, y creo que esa crisis son, en primer lugar, las crisis siempre son tiempos de reflexión y de oportunidades también. Son oportunidades para reflexionar sobre lo que va mal y lo que hay que cambiar. Ustedes conocen que en ese momento todo el mundo repite una frase que es que no podemos volver a la situación de antes de la pandemia porque ya eso era como parte del problema. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Entonces tenemos quizá una ventana de oportunidad para realmente aprovechar esa terrible pandemia para pensarnos en qué sociedad queremos vivir y qué son las cosas que necesitamos cambiar. También es cierto que eso es la lectura optimista, que se podría aprovechar esa pandemia para hacer cambios para una sociedad que es mucho más o mucho mejor. También podría, y quizá es el escenario más probable, que los problemas se van a agravar y se van a agudizar y no va a haber cambio de rumbo. Sin embargo, creo que también en el coronavirus sabemos que ese cuento que algunos economistas y otros, también políticos y bueno, de diferentes disciplinas nos quieren decir que no, la política no puede hacer mucho porque hay como las fuerzas del mercado. Sí, allí eso es una foto de, bueno, que para decir la verdad la encontré en Google, que es de Bogotá, uno podría decir quizá lo que sería normalmente hora pico, creo que es por la tarde. Y lo que vemos allí es si una decisión política puede hacer que allí, donde siempre hay trancones, no hay ningún tipo de carro o casi ningún, algunos transmilenios, pero no mucho más, entonces la política no puede. No, creo que en esa pandemia vimos que sí, la política tiene mucho poder y puede cambiar cosas si hay voluntad política. También hay alternativas, pero eso nuevamente si hay voluntad política. ¿Qué es lo que se requiere, a mi juicio, en esa, o sea, como respuesta a esa crisis? En cuanto a la justicia transicional, especialmente pensando en temas de la Comisión de la Verdad, también de la JEP, de la Unidad de Búsqueda, eso va a llevar más tiempo, por justo lo que les había mencionado al inicio de los problemas adicionales. Y quizá incluso, especialmente en la Comisión de la Verdad, que tiene un poco más que un año todavía. Y creo que se necesita más tiempo y quizá también más recursos, porque creo que ese país no quiere ninguna verdad, digamos, que sea una verdad es la verdad posible por coronavirus. No, lo que la sociedad necesita es la mejor verdad que se puede y el mejor funcionamiento de la JEP y de la unidad de búsqueda y no una, digamos, a costo de la pandemia. En cuanto a la violencia, no es solamente eso, pero para poner algunos puntos y también para abrir debate, creo que lo que se necesita es urgentemente reformas de las fuerzas de seguridad y creo que especialmente de la policía, que eso depende del Ministerio de Defensa, es una cosa que es institucionalmente en un contexto de guerra, pero no de paz, y creo que esa transición también hay que hacerlo. En el medio ambiente, sí repensar, para no decir cambiar el modelo de desarrollo, que es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, lo sé, pero digamos pensar mucho más en una diversificación por varias razones, no solamente porque el extractivismo es dañino para el medio ambiente, sino también, por ejemplo, en ese momento con el precio del petróleo tanto en el piso, pensando que todo el mundo está pensando de aprovechar esa pandemia para
un cambio mucho más sostenible de la economía mundial. Entonces, el petróleo, el fracking, o sea, esos son, en algún momento va a poner muchos problemas porque allí ya no va a haber esa demanda. Y la pregunta, ¿cómo reducir las desigualdades sociales? Allí creo que son varios puntos. Un punto es algo que casi nadie habla de eso, y no solamente en Colombia, son reformas agrarias, pero creo que sigue siendo un punto central con una concentración tan fuerte de la riqueza. Y claro, uno podría decir, bueno, vamos a los tierras baldíos, tenemos mucho en la Amazonía, pero justamente eso es un problema porque allí eso lleva a deforestación. Entonces, más bien pensar también en la distribución de la tierra y en cambiar la distribución de la tierra, y allí también desconcentrar la tierra. Políticas sociolaborales creo que sigue siendo central. Sabemos en esa pandemia qué significa un fuerte sistema de salud público, a mi juicio, o sea, con un fuerte componente público por lo menos, que puede garantizar que la gente se quede en casa, que la gente se puede ir a los centros médicos, pero, y ese es el otro tema, también seguridad social que permite que la gente se puede quedar en la casa y no tiene que salir, y que no ocurre lo que pasó en Bogotá, que la gente quisiera quedarse en la casa, pero como tiene que vivir, tiene que buscarse, digamos, incluso los pocos ingresos en el sector informal. Entonces tiene que salir y está como expuesto a los riesgos que tiene esa pandemia, que eso creo que también hay que decirlo. La pandemia tiene clase social, la pandemia tiene, o no la pandemia, sino los efectos tienen clase social, tienen género y también tienen un rasgo étnico, no solamente, o sea, en Colombia, también en otras partes. Y el último punto, y con eso sí voy a terminar por fin, creo que tenemos que hablar sobre algo que nadie quiere hablar, que es la necesidad de una reforma tributaria. Y allí viene una estadística más que a mí me parece que muestra muy bien por qué uno de los factores, pero un factor muy potente que explica por qué Colombia, pero también otros países de América Latina, ahí no hay mucha diferencia, está tan desigual. Lo que vemos allí, los puntos redondos, es la distribución del ingreso antes de los impuestos y antes de política social. Y allí podemos decir que el mundo es injusto, sí, el mundo es injusto, pero en todo el mundo. O sea, es más o menos lo mismo en Alemania, supongo que también en Canadá, en España, en Dinamarca. O sea, hay como ciertas diferencias, pero no son tan grandes las diferencias entre esos países y América Latina, incluyendo a Colombia. Pero ¿qué pasa después? Allí ven esa varita. Eso es lo que hace la intervención del Estado a través de impuestos y a través de política social. Y uno podría decir, sí, allí en Alemania y nuevamente en los diferentes países baja. En algún momento ha bajado más, o sea, no es que en Alemania no haya desigualdades sociales, sí, y están aumentando, eso también hay que decir. Pero, ¿qué pasa en América Latina, incluyendo a Colombia? Nada. O sea, sí hay impuestos, por supuesto, hay un sistema tributario, eso logra hasta cierto punto financiar el Estado, pero no logra una redistribución de los ingresos, ni a través de eso, ni a través o sea, transferencias sociales. Y eso creo que nos muestra que allí hay posibilidad para que la política cambie. Esas son cosas que en otras partes del mundo son normales, y acá no pasa una redistribución a través de impuestos y transferencias sociales, y creo que allí tenemos una herramienta muy fuerte. Estoy consciente que ahí hay también intereses políticos que están en contra de eso, pero habría como una posibilidad muy fuerte y relativamente fácil para reducir las desigualdades sociales, que a mi juicio son uno de los puntos álgidos para para la construcción de una paz duradera en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Peters. Totalmente de acuerdo con usted. Esas 24-0 deberían ser 365-0. Usted ha hecho una maravillosa radiografía, nos ha mostrado pues como el detalle muchos de los aspectos y puntos, ¿cierto? Como este proceso como de implementación, pero también de la realidad del país. Nos ha llamado la atención sobre diversos puntos que efectivamente son invisibilizados
y ha tocado, digamos, el corazón y la esencia de unos puntos de debate, entre los que resalto, por ejemplo, la reforma a las fuerzas militares o el propio modelo de desarrollo del país, entre otros. Esa imagen que usted muestra sobre las desigualdades sociales es absolutamente contundente y voy a transmitirle algunas de las preguntas de los estudiantes del diplomado y algunas personas que nos acompañan en la transmisión a través del Facebook Live. Bueno, la primera de ellas, Gina Enríquez, nos pregunta, ¿en qué consiste el indicador de movilidad social? ¿Qué implica para nuestro país? Otras dos personas nos preguntan, en la práctica, ¿cómo podemos contribuir a mejorar esas desigualdades? Otra pregunta, ¿será que el ingreso de Colombia a la OCDE implica algún progreso significativo para nuestro país a mediano y largo plazo? Bueno, yo le haría esas tres preguntas por ahora, doctor Peters. Muchísimas gracias por esas preguntas. Bueno, el ingreso a la OCDE, creo que ahí tenemos mucha polémica si eso es algo positivo o algo negativo. Y creo que no es tan fácil decirlo así. O sea, sí, hay algunos puntos que uno podría preguntar. O sea, el OCDE como el club de los ricos al nivel internacional. Y por supuesto uno podría preguntarse, ¿Colombia tiene la situación para ingresar a ese club? Y creo que allí también hay que tener en cuenta que Colombia, nuevamente, las diferencias entre las Colombias. Seguramente para partes de Medellín, Colombia, las grandes ciudades, sí, es como perfecto, pero otros quizá no tanto. Pero lo que sí tiene como un punto que a mí me parece ya, y uno podría decir que eso es poco, pero es algo positivo, es la base de las estadísticas. O sea, que tenemos como esas cifras de la OCDE no es algo, o sea, nos da herramientas para quizá entender un poco mejor la situación del país. ¿En qué consiste ese indicador y qué dice sobre nuestra realidad? Bueno, ese indicador de hecho tiene problemas, porque digamos, si uno habla de 300 años, entonces ustedes pueden imaginarse que los datos hace 300 años no lo son. O sea, no hay esos datos. Eso también es el tema en los debates sobre las desigualdades sociales a nivel internacional. Ustedes seguramente conocen el señor Piketty, que hizo como, que es quizá la estrella académica mundial en términos de desigualdades sociales, pero ahí también siempre vienen esos debates. Bueno, pero tu base de datos, ¿qué tipo de datos tienes? Y si uno va más hacia atrás en el tiempo, o lo que también vimos, que quizá los datos para ciertas partes del país no son tan buenos. O sea, ahí hay como muchos vacíos en esos datos. Hay que decir que en ese ejercicio por la OCDE, creo que ellos hacen como una perspectiva prospectiva, o sea, tal como es la situación ahora, eso significaría que son 311 generaciones, si no estoy mal. La verdad que fue como hace tiempo que estaban revisando eso. Pero ¿qué significa eso para el país? Eso significa básicamente que nosotros creo que, o sea, podemos hablar mucho tiempo sobre lo que es justo. ¿Qué es justicia? Justicia social. Uno podría decir que la justicia social es que todo el mundo tenga más o menos lo mismo. Otros dicen que no, o sea, ¿por qué debería ser así? Pero lo que en buena medida en el panorama más liberal es esa idea de la meritocracia. La meritocracia quiere decir que mi situación social no debería depender de mi apellido, del lugar donde nací, o de la herencia que me dan mis padres o quien sea, sino debería depender en primer lugar de mi propio esfuerzo. Y entonces eso podría ser a través del trabajo, a través de la educación, etc. ¿Y qué dice esa estadística? Dice que es un buen cuento, pero eso no existe.
Ojo, allí, o sea, en Colombia son 11 generaciones, no me acuerdo cuánto eran en Alemania. En Alemania era como una cifra desastrosa también, no tan poca movilidad, pero también muy poco. Y de hecho nosotros sabemos que en nuestro sistema educativo también tenemos ese problema. Por ejemplo, los migrantes tienen muy pocas oportunidades, los migrantes y los de familias, bueno, obrera o pobre para lo que es Alemania, tiene muy pocas posibilidades. O sea, no es algo que solamente, y no es mi punto acá, señalar a Colombia, no, o sea, también hay que ver qué pasa, qué está mal en otros países, pero sí creo que lo que vemos en esas estadísticas es justamente eso, que no hay esa posibilidad, o que casi no hay, siempre hay excepciones, que casi no hay esa posibilidad de ascender socialmente. Y eso creo que es algo que, que hace que, o sea, en primer lugar, creo que uno podría discutirlo en términos de justicia, eso es justo o no, y allí me imagino que estaríamos de acuerdo que no está justo, pero también, ¿qué significa eso si uno si sabe eso, que yo no puedo o que hay muy poca probabilidad que yo puedo a través de mis propios esfuerzos ascender socialmente? Entonces, eso creo que es un mensaje que dejemos a las nuevas generaciones muy desalentador. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué hago entonces? O sea, o me quedo en eso y bueno, y me acepto eso, o quizá busco, y ahí creo que hay como, y para repetirlo, pero hay como una de las experiencias que si queremos entender ciertas formas de actuar de forma criminal, quizá ahí es como parte de, y repito, parte, porque no todo el mundo, o sea, no se puede reducirlo a un factor, pero parte de la explicación. ¿Cómo podemos contribuir para reducir las desigualdades sociales? Eh, bueno, ahí o sea, creo que como una persona, sí, no es que, o sea, un punto, por supuesto, son temas que podría ser, bueno, yo cuando voy al supermercado doy algo a las personas que piden plata. Sí, eso es como pero eso creo que es más como lo muy, o sea, que no digo que esté mal, porque digamos la gente realmente está viviendo en una situación muy, muy difícil, pero creo que el punto clave es en la política. Y allí tenemos muchas posibilidades de participación política, tanto de vía electoral como en movilizaciones sociales, y etcétera. O sea, creo que y a mi juicio lo que hay que hacer es poner el tema de las desigualdades sociales en el, en el centro del debate político. Creo que eso realmente es clave. Y es más, o sea, en Colombia, pero yo diría, o sea, nosotros tenemos en el siglo XXI tres preguntas fundamentales para la humanidad. La cuestión ecológica, la cuestión social y el tema de la construcción de paz. Eso creo que son los grandes desafíos que tenemos para el siglo XXI. Y bueno, allí quizá lo dejo. Muchas gracias. Doctor Peters, tenemos varias preguntas, pero en aras del tiempo y para escuchar a nuestro segundo invitado, yo quisiera quedarme con una pregunta final. Y es en torno a la implementación del acuerdo de paz y precisamente pues como el papel de la comunidad internacional. Ricardo Andrés Silva nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo puede intervenir la comunidad internacional, cómo puede intervenir y presionar a este gobierno para el cumplimiento de la implementación del acuerdo de paz y de igual forma solicitar informes claros sobre todos los recursos invertidos en la paz que haya lógicamente donado pues la comunidad internacional? Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta que me parece importante y también bastante difícil. En primer lugar, a mí me parece, o sea, a mí siempre me da un susto si alguien me presenta como parte de la comunidad internacional. No sé si soy eso. O sea, la verdad yo me veo más como una persona que trabaja en la universidad y que, bueno, y la comunidad internacional, pensando en en otros términos, en la diplomacia, o sea, digamos, en las relaciones internacionales, allí está el tema de la diplomacia. Y creo que con buenas razones hay que tener cuidado
cómo influir en la política doméstica de otros países. Porque allí también sabemos que, digamos, o sea, cuáles son, cómo podemos entender que otros países se involucren por ejemplo, en el proceso de paz. Por supuesto, hay un interés, porque digamos, hay un interés político que haya paz en Colombia, pero uno también podría decir, quizá hay como intereses económicos, quizá hay como intereses geopolíticos y todo eso. Y por eso creo que hay que tener un poco de cuidado. O sea, si uno habla de presionar a otros gobiernos, la verdad diría que, ojo, o sea, hay que respetar a lo que decidan los propios países. Sí, lo que sí se puede hacer, por supuesto, lo que todo el mundo hace es si uno da o contribuye con recursos de la cooperación al desarrollo o de otros temas de cooperación, o sea, pedir rendición de cuentas y eso creo que también hay que hacer. Pero, y quizá termino con eso, que me parece fundamental decirlo, sí, la comunidad internacional creo que es un factor y tiene allí, creo que hay mucho acuerdo dentro de la comunidad internacional que se quiere respaldar ese proceso de paz, pero sin embargo, ese proceso de paz es de las y los colombianas y colombianos. Y creo que si no se logra que acá en Colombia, por parte de la sociedad, haya apoyo de ese acuerdo y que haya también esas formas de exigir la rendición de cuentas a los gobiernos que hacen con los recursos para la paz y que realmente hay como ese apoyo y ese compromiso con la paz, entonces no va a funcionar. O sea, la comunidad internacional puede apoyar, pero, y insisto en eso, que es la paz de las y los colombianos y colombianas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por acompañarnos en este espacio, agradecerle por su excelente presentación. Esperamos seguir entretejiendo con ustedes muchas más alianzas en la construcción de paz. Pues le invito a acompañarnos en este espacio, ¿cierto?, para escuchar la presentación del doctor Petri, si le es posible. Muchas gracias. Bueno, doy la bienvenida al doctor Petri, que nos acompaña desde la Escuela de Paz de Grenoble, en Francia. El profesor Petri es politólogo de la Universidad de Grenoble, ha vivido y trabajado en Asia y posteriormente ha contribuido con procesos de solidaridad internacional en América Latina. Es fundador en 1989, actualmente es presidente de la Escuela de Paz de Grenoble. Es una organización sin filiación política que tiene como proyecto informar y educar a los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de paz y en las relaciones más pacíficas entre grupos y estados. El profesor Petri nos hablará un poco más de la Escuela de Paz. Ha participado en varios cursos universitarios en Grenoble, ha dirigido una publicación que se llama Cultura de Paz y ha publicado varios libros, entre los que puedo mencionar La conversión de las industrias de armamento, gobernanza y seguridad, y su libro Un arte de paz para Colombia, del cual hablaremos un poco en su presentación. Entonces doy la bienvenida al profesor Petri y bueno, quiero iniciar nuestro diálogo pidiendo que nos hable un poco sobre esa Escuela de Paz de Grenoble. Profesor Petri, debe activar su micrófono. Sí, sí está. Sí, buenos días. Y muchas gracias por su invitación y para esa posibilidad de compartir la reflexión sobre la situación de esos tiempos de la crisis mundial. Y me gustaría en un primer tiempo presentar lo que es nuestra reflexión sobre Colombia a partir de un testimonio, como usted ha dicho, que nos permiten de publicar el año pasado un libro sobre la
que es un testimonio a partir de más de 25 años de compromisos en Colombia, y también que es una proposición de ser una presentación de nuestro apoyo en la implementación de los acuerdos de paz, es decir, para concretar, para construir concreta paz en Colombia. Entonces, haciendo algo un poco pero diferente de lo que el profesor Peters ha hecho de manera muy interesante, voy a hacer muy rápidamente una comparación entre lo que hemos visto en los años antes y después inmediatamente después del Acuerdo de Paz de 2016 y la situación de hoy, impacto de la crisis mundial. A nos parece interesante el hecho que, como hemos tratado de presentar en ese libro, que es totalmente bilingüe para ser útil también a los colombianos y colombianas y a nosotros desde fuera, y particularmente en Francia y en Europa. La idea es de insistir sobre una mirada global a lo que es la construcción de paz, no solamente en Colombia, pero también en el mundo. Y cuando hemos tratado de explicar lo que está el objetivo de ese libro, el hecho principal es que la propuesta de mirar a esas condiciones para una paz global en Colombia puede ayudar a los colombianos y colombianas para construirla, pero también haciéndolo, nosotros estamos convencidos que los esfuerzos de Colombia como un país y de su población puede ser también útil al mundo. Y creo realmente que con esa crisis mundial tenemos la prueba que los retos son realmente comunes a todo el mundo, y que los esfuerzos realmente para construir la paz en Colombia puede ayudar a solucionar otras crisis en el mundo, para salir de otros conflictos, por ejemplo, en África o en algunos países. Diciendo eso, yo quiero insistir sobre también lo que hemos tratado de hacer con ese libro, es decir, de presentar reflexiones sobre los varios capítulos de ese libro, que son como los 5 ejes para actuar por esa construcción de paz. Los 5 capítulos hablan primero del anhelo por la paz, y después del lo que llamamos el fin del orden militar, el desarrollo humano, cuarto, el buen gobierno, y finalmente el papel de la cultura de paz. Sí, comparación entre lo que hemos escrito en los años antes y la situación de hoy, yo puedo, como lo ha hecho el señor Peters, mirar a lo que pasa muy recientemente con esos eventos en Bogotá, con la violencia y el papel
de las fuerzas de seguridad. Yo creo realmente que podemos considerar que esos eventos han dado el índice de que realmente no somos en ese movimiento para salir de un orden militar que es una condición de la construcción de la paz, no solamente en Colombia, pero en todos los países. Y cuando hablamos de ese fin del orden militar, es una mirada que tenemos a la evolución de la situación en el mundo, cuando, por ejemplo, hemos salido de la colonización de una parte y de un otro lado hemos hecho esos esfuerzos para construir un espacio más pacífico con la construcción europea. Y hoy podemos decir que tenemos la construcción europea una prueba de lo que podemos realmente alcanzar en el campo del rechazo de la guerra entre vecinos y con el papel que esas guerras de vecinos han iniciado con 2 guerras mundiales, pero hoy tenemos realmente donde hemos realizado una reconciliación que realmente no puede ser reversible. Bueno, entonces la referencia a la situación en Europa es para decir que hay condiciones a nivel del caso del uso de la Fuerza Armada como para solucionar dificultades y problemas, pero hay también una orientación para construir al nivel de la política social una sociedad más igual, y tenemos una prueba de las condiciones para organizar este espacio cuando podemos mirar a lo que si miramos al rango que los 27 países de Europa han decidido de aplicar como un objetivo principal, cuando el rango de la unidad, por ejemplo, es el primero en esa Carta de los Derechos Fundamentales, que realmente es hoy lo que permite a los gobiernos de los varios países de Europa de tratar de hacer de elegir las políticas públicas. En un otro nivel, creo que, como ha presentado también el señor Peters, la cuestión del impacto en el desarrollo sostenible y humano puede ser una condición de la construcción de una paz global, cuando miramos a las inquietudes que tenemos sobre la cuestión de la pérdida de biodiversidad, que hace parte también de las reflexiones de ese libro.
finalmente, para dar una mirada rápida sobre el contenido de esos capítulos, esas reflexiones de fuera para aportar y acompañar los esfuerzos de los colombianos, no solamente de nuestros partenarios, pero también de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Es la razón de este libro totalmente bilingüe, es para compartir reflexiones y posibilidades de acciones en el terreno de la promoción de una cultura de paz. Es la razón por qué, mirando a esos esfuerzos globales, estamos convencidos que todo eso hace parte de un esfuerzo grande en el campo de la promoción de una educación que puede ayudar a hacer los cambios necesarios. Y para hacer las cosas un poquito rápido, yo creo realmente que hoy también con el impacto de la crisis tenemos más que antes una prueba de la necesidad de mirar y de organizarnos para hacer los cambios necesarios. Es un poco como Edgar Morin, el sociólogo francés Edgar Morin, bastante bien conocido en Colombia, ha dicho la necesidad hoy de hacer un cambio de camino. Ese era ya su convicción antes, pero hoy, para salir de esa crisis, creo realmente que tenemos que mirar a lo que Colombia con el resto del mundo tiene que hacer, y el mundo con Colombia tiene que hacer por alcanzar ese cambio de camino. Y hablando de la paz en Colombia, pensamos que la necesidad de hacer cambios para salir de la crisis puede también ser una oportunidad, aprovechando los esfuerzos de los países en una búsqueda de solución común. Realmente pienso que hay ya una posibilidad de continuar y tenemos que continuar a trabajar juntos para aportar soluciones, y primero en el campo de la educación. Profesor Petri, quisiera preguntarle un poco sobre ese ejercicio de diálogo que tuvo lugar con sectores tan diferentes, ¿cierto?, para escribir su libro, como colectivos o militares. ¿Cómo se realizaron? ¿Qué aprendizaje le deja, digamos, ese ejercicio en un país tan fragmentado y con procesos, digamos, tan antagónicos y diferentes desde el centro y desde esa Colombia profunda, ¿cierto?, que está, digamos, a nivel nacional en sectores como la Amazonía, bueno, o esas periferias? Sí. Desde el inicio hemos tratado de mirar a lo que pasa con los varios actores de la sociedad y en los varios, y hemos tratado de comprometernos en varias circunstancias y varios lugares para hablar también con campesinos, miembros de comunidades de paz en Urabá, pero también con actores de la sociedad civil en el marco de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, pero también con
autoridades de la policía, del ejército, también con los miembros del CINEP en Bogotá, con periódicos, con periodistas, perdón, con autoridades del gobierno, por ejemplo, la ministra de Educación durante varios años. Y fue nuestra decisión de tratar de hablar con realmente los varios actores. Y la razón primera de la iniciativa de realizar ese libro fue la posibilidad que hemos tenido de referirnos a esas varias iniciativas presentando lo que consideramos como las pruebas que hay realmente energías, ideas, fuerzas para trabajar por los colombianos y las colombianas a partir de sus posiciones, de sus habilidades en varios marcos de la vida del país, y que lo que nos parece hoy es la razón por que yo pienso que la crisis puede ser una oportunidad, más que nunca tenemos que mirar a un esfuerzo global que es más y más alejado de la muy vieja idea que la paz sería solamente el fin de la guerra. No, hoy la paz tiene que ser algo pensado, muy reflexionado per se, perdón. Es decir, que hoy quizás podemos decir que el problema no es la fin de la guerra, pero realmente el trabajo para pensar, para imaginar, para construir la paz, y de nuevo a partir de la condición primera, que es el de la educación al servicio de la construcción de la paz. Gracias, profesor Petri. Quisiera preguntarle o pedirle que nos hablara un poquito sobre esos laboratorios de paz que usted menciona en su libro y sobre esos espacios comunes encontrados en la pedagogía y la educación para la paz. Creo que tenemos que sobre lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer si hacemos una asimilación entre laboratorios que son construcción que vienen de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Yo puedo referirme a la situación, por ejemplo, que es casi un modelo, por lo menos a nivel de su construcción intelectual, del Magdalena Medio, por ejemplo. Pero tenemos también me parece que es necesario de hacer una asimilación entre los esfuerzos en un laboratorio y la idea que un territorio es por sí mismo puede ser un laboratorio de paz. Y hablando, por ejemplo, como antes de la situación en Europa, podemos decir que
la construcción europea es también un modelo de construcción de un territorio de paz al nivel de un ente. Entonces, en Colombia, fuimos muy interesados por ese programa de desarrollo y paz en el Medio Medio por esos esfuerzos de construcción de un territorio, precisamente, de un territorio con un desarrollo humano, la necesidad de implementar esfuerzos por una educación más compartida por todos y también organizando la posibilidad de iniciativas de varios de la población para acompañar ese esfuerzo en el mismo tiempo de desarrollo y de construcción de la paz. Podemos pensar que hay otras, estamos convencidos que hay muchas otras posibilidades de apoyo de laboratorio de paz como de territorio de paz en varias regiones. Por ejemplo, pues, estamos mirando a lo que podríamos hacer, por ejemplo, en Urabá, aprovechando, por ejemplo, el hecho que hemos hecho un trabajo con un artista de la región de Apartado. La idea sería de apoyar la implementación de la creación de un centro cultural para promover la cultura de paz y aportar esa posibilidad de acompañar el desarrollo de una educación dedicada a un desarrollo mejor en esa región, con un esfuerzo más global por aprovechar, por ejemplo, la relación entre el arte y la construcción de la paz de un centro cultural de nuevo para promover la cultura de paz. Muchas gracias, profesor. Quisiera preguntarle o indagar un poquito más porque me llama mucho la atención la Escuela de Paz de Grenoble. Tenemos pues como en común esa apuesta. Entonces quisiera preguntarle un poco, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Y que nos hablara un poquito más a detalle. La Escuela de Grenoble es una iniciativa de la sociedad civil que han decidido hace más o menos 30 años de hacer un esfuerzo por la educación, para meter la educación al primer rango de las condiciones necesarias para construir la paz. Y el reto es realmente de proponer soluciones, herramientas, actividades para insistir sobre lo que con la educación puede acompañar la construcción de paz, pero no solamente en el marco de adaptarse al nivel de una acción de las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, pero también de hacer, de permitir que esa, ¿cómo decir? Esfuerzo al nivel de la educación
puede ser adaptado las autoridades encargadas de la educación en el público y a nivel del país. Es la razón por qué al inicio de los años 2000 hemos hecho ese trabajo con el Ministerio de Educación Nacional en Colombia por adaptar y desarrollar una herramienta pedagógica que en la época hemos en el Caquetá, por ejemplo, con la idea de difundir esa maleta pedagógica en todo el país. Es claro que es el sueño por Colombia, pero por nuestro país también, o nuestros países también, de dar todo el énfasis sobre una educación que está haciendo ese tipo de esfuerzo al nivel de todo el país. Y de nuevo, hoy pienso que la oportunidad que ofrece la necesidad de salir de la crisis podría permitir de buscar otros tipos de enseñanza, teniendo en cuenta la necesidad de actuar más a nivel, como hemos dicho un poquito antes con el señor Peters, mucho más en el marco en el campo del desarrollo social y de la construcción de un país menos inigual. Bueno, y si alguien quisiera conocer un poco más sobre esa herramienta pedagógica, ¿dónde lo puede consultar, profesor Petri? Pienso que lo que hemos tratado de hacer con ese libro fue de dar testimonios sobre varias acciones que hemos tratado de hacer, con testimonios cortos, pero sobre varias situaciones que hemos visto en Colombia, y también con esa más precisa de la maleta pedagógica, que hemos entendido que podríamos mirar a cómo reactivar ese proyecto en la época. De nuevo, la idea sería de hacer un esfuerzo colectivo, es decir, desde fuera, pero también en el país, claro, por difundir y desarrollar ese tipo de herramienta pedagógica desde las primeras hacia la universidad. Entonces es la razón por qué estamos muy interesados por continuar y desarrollar con varias otras organizaciones o redes en Colombia que conocemos esfuerzos más colectivos. Es la razón por qué hemos hablado de casi una red mundial de escuelas de paz, es decir, organizaciones que pueden referirse a este tipo a ese objetivo global. Entonces, lo que podemos hacer es de dar más informaciones sobre la herramienta de la época con esa maleta pedagógica y ver cómo podemos compartir en el marco de lo que tratamos de hacer para acompañar partenarios o otras personas en el marco de desde el año pasado un esfuerzo nuevo para
apoyar una cooperación entre las instituciones educativas de Colombia y de nuestro país, en el marco, por ejemplo, de la cooperación entre los investigadores, los profesores de la enseñanza superior, que se llama Colifri, por ejemplo. Muchas gracias, profesor Petri. Y quisiera saber, acá en Colombia, si alguien quisiera adquirir su libro, ¿dónde puede hacerlo? Cuando hablamos del impacto de la crisis sobre los esfuerzos para la paz a nivel del mundo, la paz es un asunto mundial, no solamente la preocupación de Colombia, y tenemos que admitir que el impacto de la crisis no nos ha permitido organizar de manera buena la difusión del libro, y estamos buscando, creo que normalmente nos podríamos hacerlo en las próximas semanas. Vamos a mirar cómo podemos hacer por tener el libro, sea en Bogotá, en una ciudad como Pereira, claro, en otros sitios del país. Fue el año pasado en la Feria del Libro en Cali, para tratar de apoyar también. Bueno, pienso que podemos compartir, y claro que yo podré dar nuestros datos para facilitar el intercambio en esas cosas. Muchas gracias. Profesor, hay varias preguntas por nuestro chat de la sala Zoom y por redes sociales, entonces quiero planteársela. La primera de ellas, de Edgar Alonso Ortiz. Él nos pregunta, ¿a qué se debe que los acuerdos de paz en Colombia sean tan débiles que se convierten en armisticios? Si usted puede repetir. Claro que sí, profesor. Es que la conexión ha estado en verdad un poco mal. Entonces, él nos pregunta, ¿a qué se debe que los acuerdos de paz, que el acuerdo de paz en Colombia sea tan débil que se convierta en armisticio? Lo que yo entiendo es que claro que el acuerdo fue un éxito. Estamos convencidos que fue un hecho muy interesante para todos, y no solamente para Colombia, pero fue casi una noticia buena para todo el mundo, porque hemos podido pensar que fue realmente un esfuerzo a hacer un cambio grande después de más de 50 años de conflicto. Pero hemos entendido que con la firma del acuerdo, todo lo que está importante, es decir, la construcción real, concreta de la paz, se va empezando con esta firma. Entonces, claro que el primer logro fue un armisticio, pero hoy
la razón, por ejemplo, de nuestra decisión de hacer ese libro fue de decir nuestra voluntad de ser solidario y de compartir la responsabilidad para actuar y construir concretamente la paz después del acuerdo. Bueno, la profesora Estela Cano, ella hace parte de nuestro comité académico del diplomado, nos pregunta lo siguiente, nos dice lo siguiente: uno de los requisitos fundamentales para la construcción de una cultura de paz, uno de los requisitos fundamentales para la construcción de una cultura de paz es la reducción del orden militarista en el país, limitando los recursos para la guerra, el armamentismo, la producción y comercialización y circulación de armas. Pero uno ve que en Colombia la tendencia del gobierno es contraria a esa limitación por la asignación de presupuestos y reciente compra de aviones. La pregunta es la siguiente: ¿cómo cree usted, profesor, que podríamos compensar esa tendencia desde la sociedad? Lo que podemos decir de nuevo es que esa idea de un fin del orden militar es algo que se verifica en toda la historia, en la evolución histórica a nivel del mundo. Y claro que no es para decir que no hay, desafortunadamente, países donde el orden militar está actuando siempre, pero realmente creo que la cuestión de la organización, por ejemplo, de la organización de la fuerza de la policía que está en el marco, la responsabilidad de la policía está en el marco del Ministerio de Defensa y que está siempre sumiso a las Fuerzas Armadas. No puede, claro que no puede ayudar a pacificar la preservación de la paz social, del orden público cotidiano. Entonces, son cosas que la población colombiana tiene que preguntar por un cambio. Hemos participado en hace más o menos 10 años a varios esfuerzos en una escuela de capacitación de la Policía Nacional por mirar a cómo preparar la policía a la paz. Creo que hay en ese marco una voluntad. Entonces me pregunto cómo hacer para acompañar esa evolución en Colombia. Bueno, el profesor Peters quiere hacerle una pregunta, entonces yo invito al profesor Estefan a que la haga. Sí, muchísimas gracias y muchas gracias por por presentarnos las experiencias que la verdad que son muy o sea, que uno tiene mucha esperanza y mi pregunta es un poco va en esa línea: ¿cuáles son las limitaciones de la educación? O sea, digamos, uno que trabaja en la educación, creo que siempre
pensamos en esa posibilidad que a través de la educación podemos mejorar, y yo estoy totalmente de acuerdo que podemos y que tenemos que apostar por la educación. Pero mi pregunta va un poco en eso, que por ejemplo en Alemania tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos esa necesidad de lo que nosotros decimos es convertir nazis en demócratas. Y vaya qué tarea. Y creo que nos fue relativamente bien, pero en ese momento tenemos nuevamente problemas con una parte creciente de neonazismo. Tenemos el Frente Nacional en Francia, y así como se podría... O sea, vemos que esas experiencias que tenemos muchas veces tienen sus limitaciones. Y si pensamos en Colombia, yo pienso también en algunas investigaciones que en el Instituto Capaz se han desarrollado, por ejemplo, ¿qué saben los jóvenes sobre la guerra? Y entonces uno piensa a los libros de texto, a no sé qué cosa, y después resulta que no, telenovelas. O sea, ahí era como, creo que los Caínes, o de otros mensajes. O sea, el mensaje de los medios de comunicación, podríamos decir, el mensaje que incluso en el propio barrio puede ser que uno habla de paz, cultura de paz y todo, y uno sabe que fuera del aula, digamos, la situación es otra, ¿no? Y entonces con esos varios mensajes que están al mismo tiempo, ¿qué puede hacer la educación y dónde están quizá también los límites o los límites de la educación? Yo creo que cuando hablamos de educación, claro que hablamos no solamente de lo que está pasando en las aulas, en las clases, en las escuelas. Cuando hablamos de educación, es la educación en un marco global, es decir, también creo que usted también ha hablado un poquito antes de la necesidad de comprender, de entender los cambios, la complejidad de la sociedad, complejidad del hoy. Quizás es una característica también de la crisis que estamos que estamos atravesando. Entonces, la idea de la educación para organizar, para construir la paz, es realmente no solamente de aprender en libros, es también de pensar, imaginar, organizar la organización de la sociedad misma, es decir, solamente para los alumnos, pero es también por los actores de la sociedad. Cuando hacemos un trabajo para aprovechar la nueva percepción de la responsabilidad social de las empresas, por ejemplo, estamos convencidos que son condiciones para organizar la sociedad de manera diferente. Por ejemplo, cuando en el derecho de las empresas en Francia tenemos hoy, desde muy poco tiempo, la posibilidad de declararse como una sociedad de misión. La misión es de hacer un trabajo no solamente para lograr los objetivos de la empresa los principales, pero el objetivo puede ser de participar al progreso de la comunidad y del país. Cuando hablamos, por ejemplo, de esa necesidad de organizar de manera diferente la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, es realmente la necesidad de reflexionar sobre los cambios políticos necesarios. Entonces, ese esfuerzo realmente global va desde si podemos decir, desde el kindergarten hasta
la universidad, pero también este vale también por los ciudadanos que están encargados de responsabilidad a nivel político, a nivel de, de, de la economía, de la actividad económica. Y pienso que en este marco hay una responsabilidad muy fuerte de parte de las universidades para trabajar en el campo de las investigaciones y de la enseñanza mismo por ayudar a pensar los cambios necesarios en, en el campo de las realidades social, de la realidad social. Muchas gracias, profesor Petri. Bueno, yo quisiera aprovechar que el doctor Estefan también está acá para hacerles una pregunta a los dos. ¿Qué mensaje, o si quisieran dejar algún mensaje para los y las ciudadanas que aún seguimos apostándole a la paz en este país? Yo creo que ya mirado a un mensaje único que me parece que les pertenece ya a Colombia y a los colombianos y a las colombianas. Es la escritura que yo he leído arriba del Palacio de Justicia en Bogotá, que son las palabras famosas del general Santander, diciendo, colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad. Estoy convencido que ustedes tienen que escribir la tercera y última fase de este programa, es decir, el necesario proyecto de sociedad, un nuevo pacto político y social que podrá garantizar una de la paz. A mí me parece que este pertenece primero a los colombianos y a las colombianas, y es lo que realmente queremos, es el esfuerzo que queremos acompañar por instalar de nuevo por Colombia, pero por el beneficio del mundo, de instalar esa paz. Sí, o sea, yo totalmente de acuerdo y también quizá quisiera decir que por supuesto la construcción de paz, o sea, creo que nadie ha dicho que eso sea fácil ni que sea rápido, pero al mismo tiempo también, o sea, yo siempre digo que no hay alternativa, o sea, ¿qué queremos? Si queremos una sociedad con desarrollo económico, que estoy consciente que es mucho, o sea, que no sabemos exactamente qué es desarrollo económico, seguramente no es solamente crecimiento, pero si queremos digamos, más bienestar, si queremos más justicia social, menos desigualdad, si queremos una mejor democracia, entonces no hay alternativa a la paz. Eso no lo vamos a conseguir mientras estamos en guerra en diferentes lugares del país. Eso en o sea, por eso creo que sé que es difícil, sé que demora, sé que mucha frustración, pero creo que hay que seguir trabajando en eso. Y lo segundo es, y eso quisiera más que nada decir, bueno, a todos y todas ustedes, lo que yo conozco de Colombia, lo que he visto, realmente me impresiona. Realmente me impresiona la fuerza que tiene tanta gente, especialmente que trabaja desde la base en situaciones que son mucho menos cómodas que la situación en la que yo trabajo, nosotros trabajamos generalmente. O sea, que realmente
en situaciones sociales y económicas muy difíciles, con actores violentos, casi como vecinos, y con amenazas, con todos esos problemas. Y a pesar de todo eso, decir, no, yo apuesto por trabajar en favor o a favor de la paz. Y eso, o sea, yo no sé si en otros, eso creo que también hay que decir y hay que destacar esa voluntad, ese compromiso por la paz que hay a lo largo y ancho de ese país. Bueno, muchas gracias, profesor Peters, profesor Petri. Ha sido un honor compartir este espacio con ustedes. Esperamos que podamos seguir realizando actividades o acciones conjuntas para la construcción de paz de nuestro país. Antes de cerrar, quiero extenderles una invitación precisamente desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz a participar en la jornada de hoy, que se ha denominado 24/0, como bien lo mencionaba al inicio de esta sesión. Ustedes pueden conectarse a través del www.dcradio.gov.co. Voy a presentarles un momento la imagen. Permítanme un momento. No, sí, es esta. Acá están pues los enlaces a través de los cuales se pueden conectar. Los invitamos a trinar con el hashtag Hasta que amemos la vida. Será una jornada de 24 horas en donde tendrán la posibilidad de compartir diversos diálogos académicos, pero también pues una actividad cultural. Invitarlos a que nos acompañen también dentro de 8 días. Nuestra sesión será básicamente sobre el acuerdo de paz en general, pero en particular empezaremos ya a trabajar el punto 1 del acuerdo de paz, que es todo el tema de tierras. Agradecerles por compartir este espacio. Esperamos, ¿cierto?, poder construir nuevamente y seguir entretejiendo, digamos, ese lazo académico, pero también solidario desde el corazón en este proceso que le apostamos, ¿cierto?, y tan necesario pues para nuestro país. Les deseo un buen fin de semana y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias.